Pues terminamos nuestras charlas cuaresmales que han tenido como hilo conductor los santos testigos de esperanza en este año jubilar de la esperanza. En la Cuaresma veíamos el primer día, en las dificultades el martes anterior, y hoy titulamos los santos testigos de la esperanza en la parroquia, con la intención de descubrir algo que está en el deseo del Papa Francisco, primero con esa exhortación Gaudete et Exsultate sobre la santidad en la vida ordinaria, y el pasado mes de noviembre, el 16 de noviembre, escribía una carta en la cual pedía que a partir de este año, 2025, cada 9 de noviembre, en Madrid habrá que ver porque al ser la Almudena será distinto, que cada 9 de noviembre en las iglesias diocesanas, en cada diócesis, se hiciera un recuerdo, no una memoria litúrgica, sino un recuerdo no solo de los santos y beatos, cuyos nombres están inscritos en el catálogo de los santos y se celebra su memoria litúrgica en distintos días del calendario litúrgico, sino también de los venerables, de los siervos de Dios, de aquellas personas que están en proceso y que muchos de ellos no son cercanos en el tiempo o no son cercanos por las obras que han llevado a cabo o porque han formado parte de la realidad de la vida diocesana o de la vida parroquial. En la exhortación Gaudete et Exsultate, en el número 7, el Papa Francisco dice una cosa, podríamos decir, muy atrevida. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Y dice: cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Fijaos que no dice que cada santo tiene una misión, sino que cada santo es una misión. Por eso muchos santos han dejado obras en la tierra precisamente para que esa misión no quede reducida a su corta experiencia, a su propia existencia caduca, marcada por el espacio y el tiempo. A los santos los podemos conocer leyendo una biografía, los podemos conocer leyendo sus escritos, pero los podemos conocer también a través de sus obras. Ojalá, y eso es una responsabilidad y a la vez es una gran responsabilidad para aquellos que forman parte de instituciones marcadas por los santos, el vivir y el encarnar en el momento presente aquello que los fundadores o que miembros de esos institutos vivieron con radicalidad. Podemos conocer a los santos, decíamos, a través de sus obras, pero el Papa insiste y da un paso más con una idea que aparece en esa exhortación Gaudete et Exsultate, con lo que el Papa ha llamado los santos de la puerta de al lado. Es decir, una santidad cercana, una santidad que no viene marcada por los hechos extraordinarios. Lo veremos hoy en los modelos que vamos a ir presentando. Una santidad, el Papa habla en ese punto de la clase media de la santidad. Gente que hemos podido conocer, gente que ha estado cerca de nosotros, gente quizá cuyos procesos de beatificación nunca se desarrollen ni se lleven a cabo, pero que para nosotros han supuesto un empuje en nuestra vida. Gente que hemos percibido que a su lado hemos podido crecer, que a su lado hemos podido ser mejores. Por eso termina el Papa diciendo que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Podíamos decir hoy, parafraseando y por la charla que vamos a dar, que la santidad es el mejor rostro de la parroquia. Como nos encontramos en la parroquia del Sagrado Corazón, pues me parece que
hemos de empezar obviamente con estos dos grandes apóstoles del Sagrado Corazón, Santa Margarita María de Alacoque y el beato Bernardo Hoyos, cuyos cuadros pues adornan el presbiterio, Santa Margarita a mi espalda a la derecha y el beato Bernardo Hoyos a la izquierda. Siglos XVII y XVIII, apóstoles los dos del corazón de Jesús. En la última encíclica que el Papa ha escrito, Dilexit nos amó, precisamente habla sobre la actualidad de la devoción al Sagrado Corazón. ¿Qué representa el Sagrado Corazón? No representa, dice el Papa, la materialidad de un órgano, la mano, el pie, el corazón, sino que en esa imagen del corazón quiere representarse todo el poder y la fuerza del amor de Dios. Aquellas palabras que están grabadas en el retablo en la parte superior del Señor a Santa Margarita María. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. La imagen que preside el retablo con los brazos en alto viene a significar precisamente, quiere venir a significar ese abrazo que Dios quiere darnos. Cuando entráis cada día en la parroquia, cuando os sentáis en el banco, al levantar vuestra mirada os encontráis con una imagen gráfica de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No es una imagen que nos esté señalando o apuntando con el dedo. No es una imagen que esté con los brazos cruzados en señal de pasotismo, de indiferencia ante lo que le contamos o lo que venimos a pedir, sino que es una imagen que con los brazos abiertos hacia nosotros nos manifiesta acogida, pero hacia el Padre se manifiesta como intercesor, como mediador. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Por eso le lleva a decir a Santa Margarita, ámalo, se refiere al corazón de Jesús, a Jesús mismo, con todas tus fuerzas. Piensa siempre en Él, deja que Él haga contigo y para ti lo que Él desee. No ansíes nada más. Es esa conciencia también del beato Bernardo Hoyos, dejar, abandonar en Jesús todo lo mío para que Él se ocupe. Es esa oración de abandono y de confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero esta parroquia del Sagrado Corazón, como todas las parroquias, no son solo la materialidad de sus muros, la belleza de su retablo, la ornamentación de sus imágenes, sino que está construida por personas vivas, por instituciones vivas. Por eso hoy nos vamos a detener a considerar la vida de 3 fundadores y de un miembro de un instituto cuyas obras, en el caso de uno de ellos porque vivió aquí, en el caso de los otros 3 porque las obras por ellos fundados están en el territorio parroquial, pueden iluminar nuestra vida y nos pueden ayudar. No será tanto la presentación de una biografía que se puede encontrar fácilmente en internet o en publicaciones escritas, sino cómo estos 4, una beata, 2 venerables y un siervo de Dios, nos pueden ayudar en la vivencia de nuestro propio amor a Dios. Comenzamos por la fundadora de los Ángeles Custodios, la beata Rafaela Ibarra. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, en Bilbao. La industria. Una mujer de clase bien, que si le faltaba algo se casó con alguien de clase, iba a decir casi mejor, que estaba acostumbrada a la vida de la alta sociedad,
pero que se dio cuenta del problema de la mujer. Qué interesante sería, no es el tema de nuestra charla cuaresmal, pero qué interesante sería abordar el feminismo desde la vida de los santos. Coincide que 3 de los que vamos a poner aquí trabajaron y se desvivieron por la mujer. La beata Rafaela Ibarra, dándose cuenta de cómo la industrialización y la entrada de la mujer en el trabajo de la industria hacía que muchas se alejaran de la fe y que entraran por caminos que podían llevar a una vida un poco perdida. Y como decíamos antes de la imagen del Sagrado Corazón, la beata Rafaela Ibarra no se queda cruzada de brazos. La clase alta de Bilbao, que no era pequeña, no había sabido dar una respuesta. Ellos estaban cómodos. Ellos no carecían de nada. No era su problema. El mundo no avanza cuando los cristianos nos cruzamos de brazos. El mundo avanza cuando los cristianos somos capaces de remangarnos, aunque esas mangas, como en el caso de la beata Rafaela Ibarra, sean de seda y con encaje de chantilly. Y decide dar una respuesta. Y ella, casada, madre de familia, decide fundar un lugar de acogida para esas mujeres. Y el nombre es a la vez definitorio y profético: Ángeles Custodios. Eso es lo que quiere que ellas sean para aquellas muchachas. Ángeles custodios que guarden, que velen, que protejan la vida de aquellas mujeres. Lo que no alcance el amor no lo conseguirá el temor. Ponemos ahí 3 frases suyas. ¡Qué pedagogía! Me acuerdo en la parroquia donde estuve que antes de la sacristía había una especie de guardería, también con un cristal para que se pudiera ver, y había un niño pues liándola, como es propio de los niños, ¿no? Y entonces pues la madre, ¿no? Amenazaba. El niño Jesús se va a enfadar. Entonces cuando salí hacia misa le dije: desde luego, hija mía, tú la pedagogía no la has cursado, ¿eh? Porque claro, ya al niño, ¿qué le transmite la idea? De un niño Jesús, de un Dios que se enfada. ¡Ojo! A ver si se va a enfadar. Qué distinto a la pedagogía de mamá Margarita, la madre de San Juan Bosco, que cuando salía de casa, recuerda San Juan Bosco en sus memorias, le decía: Juanito, no te olvides que Dios te ve. Pero no para meterle miedo, decía Juan Bosco, sino para saber que estaba siempre en su divina compañía. Una pedagogía del amor, no del temor. Por eso la consecuencia es la siguiente: llevar el amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud. Prender en el corazón de los niños, de los jóvenes, el amor a Dios. Y la beata Rafaela Ibarra, que era una mujer práctica, pues sabía que muchas veces hacer el bien cansa. No os canséis de hacer el bien. Un jesuita contemporáneo, el venerable Tomás Morales, decía: no cansarse nunca de estar empezando siempre. Porque es verdad que cuesta. Porque es verdad que muchas veces tendemos a tirar la toalla, que lo hemos intentado muchas veces. Y es que parece que a los malos les va tan bien. Es que parece que a los que no tienen a Dios en el centro parece que es que todo les va estupendo. No os canséis de hacer el bien. Madre de familia,
de una clase social alta, pero eso no le sirve de excusa. Podía haber pensado que lo haga otro, pero cada santo, decíamos, es una misión. El venerable Joaquín, fundador de las Misioneras del Inmaculado Corazón. Seguimos por el norte, ahora nos vamos al noreste. La Cataluña del siglo XIX es un auténtico foco de santidad en España. Es impresionante la cantidad de instituciones religiosas, de santos, de beatos, de venerables, que engendra Cataluña en el siglo XIX. Realmente un fenómeno digno de estudio. Titulaba esto El poder de la mirada, porque me parece que algo común en todos esos hombres y mujeres, estamos ahora hablando de un catalán, pero serviría de cualquier santo, pero de aquellos hombres y mujeres de Cataluña del siglo XIX es que supieron mirar y ver qué es lo que pasaba a su alrededor. Cuando venía esta tarde para acá, venía en el metro, he hecho un transbordo en un pasillo muy largo, y desde el fondo del pasillo he visto como una persona venía encerrada en su móvil y cómo venía directa hacia mí. Me podía haber apartado porque el pasillo era ancho, digo, pero voy a darle una lección. Pues me ha pisado. Porque efectivamente, pum, 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 me ha mirado como diciendo, ¿usted de dónde ha salido? No, yo vengo desde el fondo. Porque muchas veces vamos por la vida sin mirar alrededor. Aquel sacerdote es capaz de renunciar a muchas cosas para darse a los demás, salir de uno mismo para ir más allá. Le ofrecen varias veces el episcopado, el obispo consigue al final nombrarle canónigo penitenciario de la diócesis, pero él no quiere nada más, porque él se ha dado cuenta que hay una necesidad en la formación de las jóvenes. El venerable Joaquín nos enseña a saber mirar, a detectar las necesidades que hay a nuestro alrededor. Esa forma a veces de decir, no, cada uno va a su bola. Ese es el problema, es que cada uno estamos encerrados en nuestra bola. Esos hombres y mujeres de la Cataluña del siglo XIX, el venerable Joaquín coincide, es amigo de San Antonio María Claret. ¿Qué es lo que pasa a mi alrededor? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Que esto también es importante. No solo miran, sino que se dejan interrogar por la realidad. El Papa Francisco nos insiste también mucho. Pongo un texto de Gaudete et Exsultate. No puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más grandes, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Y respondió sin dudar que son las obras de misericordia con el prójimo. Y dice el Papa Francisco: quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al santo, con mayúscula, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir
las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, soportar con paciencia los defectos del prójimo, hablar de santidad, soñar con la santidad, pensar en la santidad es obras de misericordia. En el decreto de virtudes por el que se proclamaba al fundador de las misioneras del Inmaculado Corazón como venerable, aparecen precisamente ese ejercicio heroico de todas las virtudes, en especial de la caridad. Cuando uno lee la vida de este venerable sacerdote, lo que descubre es un hombre volcado hacia los demás, como dice el Papa, obsesionado, desgastado y cansado de intentar vivir las obras de misericordia. Y todo ello teniendo como telón de fondo, teniendo como modelo el Inmaculado Corazón de María. El instituto que funda lo pone bajo la protección del Inmaculado Corazón, del corazón de aquella criatura que más ha amado a Dios y que mejor ha amado a Dios. Para el cristiano, el corazón de María tiene que ser refugio donde acudir en los momentos de dificultad e impulso para lanzarnos en nuestra vida cristiana. Cuenta la hermana Lucia en sus memorias sobre las apariciones de Fátima, aquella aparición del 13 de junio cuando la Virgen les dice a Francisco y Jacinta que morirán jóvenes, que morirán niños y que ella se quedará, dice que se entristeció y que le preguntó a la Virgen que por qué, que cómo iba a hacer ella. Dice que la Virgen le respondió: mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te lleve hacia Dios. Y al final de su vida, hermana Lucia decía: esas palabras han sido para mí auténtico consuelo. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te lleve hacia Dios. Esa misma experiencia es la del venerable Joaquín. Refugio e impulso. Nos encontramos ahora con un personaje muy particular, la venerable Ascensión Sánchez. La traemos aquí no porque está aquí la institución a la que ella perteneció solamente, fundada, puesta la casa muy cerquita de aquí, sino porque ella estuvo aquí. Decía el padre Juan maliciosamente que iba a ser capaz de decir que se sentó en tal banco o en cual no, porque no lo sabemos, o por lo menos yo no tenía el dato, aunque lo he buscado. Pero además no creo que los bancos fueran los mismos. Pero sí que vino aquí en sus escritos, aparece, ¿no?, que cerca se acaba de construir una iglesia, se acaba de hacer una parroquia, esta. Una joven que decide entregar su vida a Dios en una institución recién fundada, la Cruzada Evangélica, un instituto secular, lo será después, una realidad muy novedosa en aquel momento, pero en el que ella encuentra el modo concreto de entregarse a Dios. Originario, el fundador de Santander, llega el momento, después de unas peripecias, de fundar una casa en Madrid. Lo fundan muy cerquita de aquí, en una calle muy cercana. Se trata de un hogar para mujeres que han abandonado la cárcel y que no tienen dónde ir. Por eso el texto que he señalado de Gaudete et Exsultate, en el que el Papa comenta la bienaventuranza, bienaventurados los que luchan por la paz. La venerable Ascensión
acoge en su casa mujeres que, después de unos años de cárcel, no tienen dónde ir, sabiendo que ella ha perdido a 2 hermanos en la guerra. Pero a ella no le preocupa lo que esas mujeres han hecho. Lo que le preocupa es lo que esas mujeres pueden llegar a hacer. Es decir, darles un futuro. Titulaba esta sección La grandeza de lo ordinario. Muere muy joven. Si uno se acerca a la vida, a la biografía de Ascensión Sánchez, no se va a encontrar cosas grandiosas. Cuando tienen que poner en marcha esta casa, dedicado a la Virgen de la Merced, con todo lo que tiene de relación obviamente con la liberación, con la cárcel, pues no nos vamos a encontrar episodio de multiplicación de alimentos, de que se acostaban una noche y al día siguiente la casa estaba pintada y todo enmoquetado y todo puesto, o que no había dificultades, sino con el deseo perseverante de una mujer joven, pero que se sentía impulsada por el amor de Dios. A veces nosotros ponemos límites a la obra de Dios, pensando que Dios tiene que hacer cosas grandes. Y nos olvidamos que lo más grande que Dios hace es siempre a través de las cosas pequeñas. Estamos celebrando hoy la solemnidad de la Anunciación. ¿Quién se enteró de aquel acontecimiento? ¿Repicaron las campanas en Nazaret para convocar a las vecinas? ¿Tembló la tierra? ¿El sol cambió de color? ¿Estaba encapotada aquella mañana en Nazaret y solo un rayo de luz iluminaba la casita de Nuestra Señora? Pues no. Sucedió todo en el silencio del día, en lo cotidiano de la vida de una mujer de Nazaret. Ascensión Sánchez nos invita a mirar lo pequeño, que es capaz de transformar el mundo. Si uno coge un libro de historia, de los que se estudian en los colegios o en la universidad, posiblemente al hablar de la reestructuración y de la reparación de los años 40 en España, pues no aparezca el nombre de Ascensión Sánchez ni el de la Cruzada Evangélica. Sin embargo, sin ella no se entendería todo eso, porque es la suma de muchas cosas pequeñas las que producen un gran cambio. Muchas veces los libros de historia lo que nos indican son grandes hazañas, pero las grandes hazañas nos esconden la realidad de pequeñas vidas, de microvidas heroicas que hicieron posible el cambio. No hay que dudar que, por supuesto, las leyes hacen que los pueblos avancen. Pero esta pequeña obra del Hogar de la Merced, aquí cerquita, aquella joven también de una clase social aparente, bien, que lo deja todo con minúscula para abrazarlo todo con mayúscula, hace que el mundo sea un poquito mejor. Es impresionante, aparece en los testimonios del proceso de canonización de esta venerable sierva de Dios, de aquellas mujeres que acaban abrazando la fe, no por imposición, sino por admiración.
La venerable Ascensión Sánchez no esconde su condición de mujer entregada a Dios, pero no impone la fe. De hecho, en aquellos orígenes del hogar de la Merced, insinúa, ¿no?, que la gente no se confíe, las mujeres, que no se confiesen inmediatamente esa primera semana, que esperen, para que no se sientan obligadas, para que de verdad se produzca una auténtica conversión, para que no crean que por estar en un hogar católico tienen que abrazar algo que no crean. Este concepto de libertad en aquellos años es verdaderamente llamativo. Sin embargo, como les decía, en los proceso de beatificación aparecen testimonios impresionantes de aquellas mujeres que reconocen en aquella jovencita una auténtica madre. No por grandes cosas, insisto, sino por lo pequeño, por lo cotidiano. Y terminamos con el siervo de Dios Manuel Hurtado y García, el fundador de las Siervas del Evangelio, religiosas también que están en esta parroquia. La fuerza de la misión. Han dejado las religiosas unos marcapáginas en la puerta, ¿no? Don Manuel Hurtado y García, párroco, obispo, fundador. La vida de este siervo de Dios se entiende precisamente desde su ser párroco. En aquella realidad del primer tercio del siglo XX, él descubre la pobreza de las parroquias, el trabajo tan grande que los sacerdotes tienen y que no llegan. Después, obispo auxiliar de Granada, obispo titular de Tarazona. Precisamente porque la mies es mucho y los operarios pocos, no se cruza de brazos y da luz en la Iglesia a las siervas del Evangelio, cuya misión es precisamente ayudar en la labor parroquial, en la misión parroquial. Muchas veces sin ser vistas, desde lo oculto, en trabajos que podrían parecer a los ojos de los demás secundarios, pero dando vida. Don Manuel sabe intuir lo que el Papa Francisco también en la Gaudete et Exsultate dice, el genio femenino. La consagración de la mujer por el voto de castidad no anula su maternidad, al contrario, la potencia. No se puede entender la virginidad consagrada sino desde la maternidad, se necesitan mutuamente. Las siervas del Evangelio, como toda mujer consagrada en la Iglesia, ejerce su maternidad en bien de la propia Iglesia, como la madre biológica respecto a los hijos, la mujer consagrada en la Iglesia. Su misión después como obispo le hará precisamente darse cuenta ya no solo de la realidad parroquial suya en la que él se encontraba, sino de las diócesis por donde pasó. Pero entendiendo siempre que no servía de nada la queja, sino que había que poner al servicio del Evangelio lo que cada uno tuviera. Por eso en la oración para la devoción privada del siervo de Dios, siendo luchador infatigable,
del Evangelio de Cristo, enseñando la doctrina. ¿Cómo van a conocer amar a Jesús si no le conocen? ¿Y cómo le van a conocer si nadie se lo explica? Don Manuel conoce la fuerza de la ignorancia en tantos puntos de aquella Granada. También la Granada de principios del siglo XX es toda una efervescencia de santidad. Aquellas escuelas de don Andrés Manjón, las escuelas del Ave María. Una sociedad muy dividida, no solo entre pobres y ricos, como a veces ha querido vender, con un gran analfabetismo, con una escasa escolarización de los niños. Y don Manuel quiere contribuir. Las siervas del Evangelio se presentan como ayuda del párroco, de los sacerdotes, en esa misión de transmitir el amor de Dios, de transmitir el conocimiento, pero también de servicio. Siervas, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Las siervas nos hablan de servicio. ¿Qué denostado está hoy el servicio en nuestra sociedad? ¿Quién quiere servir? ¿Qué denostado están hoy en nuestra sociedad profesiones que tienen que ver con el servicio? Porque parece que lo que prima es el mandar, el organizar, el poder. Pero servir. La vida de estas mujeres está al servicio del Evangelio y de la obra evangelizadora. La beata Rafaela Ibarra, venerable Joaquín, fundador de las Misioneras del Inmaculado Corazón, la venerable Ascensión Sánchez y siervo de Dios, don Manuel Hurtado, se nos presentan como cercanos a través de sus obras, a través de aquellos institutos religiosos, institutos seculares que nos hacen cercana su figura. Pues a ellos nos encomendamos. Los santos, como dice el prefacio, nos iluminan con su vida santa, nos protegen con su intercesión. Pues a la intercesión de ellos acudimos. Vamos a pedir al Señor el don de los milagros para la canonización de la beata Rafaela Ibarra, para la beatificación de estos dos venerables y también la pronta declaración de virtudes heroicas de don Manuel. Que no veamos a los santos como gente de lejos, sino como gente de cerca que nos ayuda y que nos acompaña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús,